el TPS está llegando a su fin. ¿Qué es el TPS? Repito, lo hemos conversado acá con muchos abogados. El TPS es el estatus de protección temporal y ha abarcado en los años de Joe Biden a miles de personas que se les permitió ingresar desde Cuba, desde Haití, desde Nicaragua y Venezuela bajo esta figura temporal. Un juez del Distrito de California había bloqueado la medida de finalizar este TPS por parte del gobierno federal y una corte de apelaciones también decidió que no se podía seguir, es decir, que el gobierno de los Estados Unidos no podía parar este paquete que beneficia a miles de personas. Y el tema es que la Corte Suprema de Justicia ha decidido que eso no es así, que lo que establece la ley es otra cosa. Lo que establece la ley es que es el gobierno federal el que decide cuándo se da ese estatus especial y cuándo se quita también. Y lo dio durante la administración Biden, en el caso de los venezolanos, aproximadamente a 350,000 personas, que ya se venció en abril esta protección y que estaba bajo el escrutinio de las Cortes Federales. Importante destacar que los abogados del gobierno fueron a la Corte, pidieron una emergencia para que la Corte decidiera y decidieron 8 votos a favor y 1 en contra para restablecer la medida que establece entonces que solo es discreción del fiscal general o del secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos la decisión de darle o no continuidad a este tipo de programas. Esto ha generado en la tarde de hoy, una vez que se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia, pues una gran oleada polémica por lo demás. Bernardo, adelante con tu opinión sobre este tema que, repetimos, va a cambiar la vida a muchas personas, porque cuando se vinieron acá con esta orden de protección, se sabía que era por 2 años. Hay mucha gente que cambió de estatus, etcétera, pero ahora pues la realidad es que se va a llevar al noveno circuito, pero va a volver y la Corte decidió hoy. Adelante, Bernardo. Pues a mí me gusta mucho esa decisión. Creo que en los análisis que habíamos hecho en sesiones anteriores sobre lo que decían ciertos jueces que no querían impedir que se llegara a esta decisión, pues hoy deben estar deplorando enormemente esos jueces que hubo una decisión de la Suprema Corte con una votación casi unánime, o sea, es que 8 votos, solo le faltó 1 para ser unánime. Y sí, a veces puede llevar noticias muy graves para ciertos migrantes que quizás no están allí, pero a mí sí me parece que la administración Trump sale fortalecida. Creo que esto es un respaldo inmenso de la Corte Suprema a esta decisión y, por supuesto, el tema del estatus de protección temporal, pues ya la gente tiene que entender que como tanto se abusó y entraron tanta gente en muchas circunstancias, pues el gobierno Trump ya al asumir, pues tiene que dar paso a sacar una serie de ciudadanos que va a ser un número grande. Creo que van a haber como 500,000 personas las que seguramente van a tener que salir prontamente de los Estados Unidos. Sí, van a tener que salir, se calcula que aproximadamente unas 530,000 a unas 540,000, porque en el desarrollo de este evento que el gobierno del presidente Trump tardó ellos lo que querían era que se sacaran las personas, que se cumpliera el acuerdo que se había hecho de 2 años antes de que se cumplieran esos 24 meses. Porque si se mantiene la presencia continua por 2 años, entonces el proceso de expulsión es más lento, más largo. Se ha dicho que caso por caso, pero en esta decisión de la Corte que tienen ustedes en pantalla, pues el tema empieza a abarcar una mayor rapidez, ¿ok? La Corte
señaló que es el gobierno el que tiene la potestad y pues la condición de persona en libertad condicional es temporal y puede ser revocada por la administración federal en el momento en que lo considere conveniente. Las libertades condicionales, dice la decisión, se presentaron ante una impugnación de los circuitos, dicho sea de paso, liberales del país o de California, y van a volver al 9º circuito para que sean revisadas, pero esto no va a tomar mucho tiempo porque la Corte Suprema revisó el fondo del asunto y acordó que esto es un tema que le corresponde al gobierno federal, como, repito, ya lo habíamos planteado. Adelante, Garré, con tu opinión sobre este tema. Maybor y Bernardo, estoy casi seguro, no he tenido tiempo por razones de lo que hago, de ir al fondo de la decisión, pero estoy seguro y yo también apoyo 100% el hecho de que son los organismos designados por el gobierno federal los encargados de establecer los límites de una prerrogativa inmigratoria semejante. El hecho controvertido para los venezolanos era que no solamente era la secretaria de Homeland Security, sino el Departamento de Estado, quienes habían dicho de que los venezolanos podrían regresar porque las condiciones del país habían mejorado, cosa que no es cierta. Y si la Corte no subsanó y aclaró esa situación, va a ser motivo de continuo litigio todavía en las Cortes Federales. ¿Por qué? Porque el hecho de decir que la situación ha mejorado es totalmente debatible. A los hechos nos remitimos. Ya hasta con Petro se quieren pelear, con eso de los aviones. O sea que esta es una situación que me hace recordar a mí el gobierno de Uribe, pero bueno, por lo menos ellos estaban enfrentados en la acera de cada quien. La situación en Venezuela no ha mejorado. El hecho de que el TPS sea digamos, una misericordia inmigratoria que la da unilateralmente el gobierno ejecutivo de la nación, pero la justificación de derecho, al no variar, esas personas siguen siendo recipientes del debido proceso y de protecciones constitucionales que justificaron el permiso. No sé si me explico. Si esas condiciones de hecho no han variado, ellos son todavía merecedores de la protección de los Estados Unidos, aun cuando la Corte ha ratificado que el gobierno federal, en representación de la nación, acepta a los invitados que quiere y despacha a los que no quiere. Bueno, el tema aquí que se está discutiendo en la Corte, y vale la pena recordarlo en función de lo que nos está planteando Leroy, es que la decisión de un tribunal de circuito de parar una decisión del gobierno federal no se ajusta porque la ley es muy clara al respecto. El artículo 208 del código señala claramente que es la fiscal general o el secretario de Seguridad Nacional los que tienen la facultad específica y a discreción de esos dos funcionarios de decidir a quién o no se le da una protección temporal, de decidir cualquier acción que tenga que ver con inmigración. Es decir, ellos son los que deciden y en esta oportunidad el gobierno federal y los organismos a quienes corresponde, que es la Secretaría de Seguridad Nacional y la Fiscalía, el Departamento de Justicia, pero particularmente la Secretaría de Seguridad Nacional, decidieron que esos paroles que fueron renovados de manera irregular por Alejandro Mayorkas antes de irse en un tiempo que no correspondía, no van a ser renovados. Es decir, no se van a renovar, no concluyen con esto que está planteándonos en función de la razón por la cual se dio. Se está diciendo es que
en el antiguo gobierno se cometió un error legal, luego la secretaria de Seguridad Nacional dijo, esto ya no va, y la Corte acaba de decidir que ellos son los que deciden. Es decir, hay que entender muy bien este asunto para no desviarnos, porque no es un tema de carácter político, es un tema de carácter jurídico, y la Corte así lo especificó. Ningún circuito, ningún juez de primera línea tiene la potestad para decidir revisar una decisión o acción del fiscal o de la secretaría en el marco de este artículo, que es el 208 de la Constitución, que fue lo alertado acá. Y las libertades condicionales son de carácter temporal y pueden ser revocadas por la administración cuando así lo considere conveniente. Esto es lo que se decidió el día de hoy, que ya se había adelantado, que ya habíamos conversado con varios abogados aquí y nos habían dicho exactamente lo mismo. Cuando llegue a la Corte Suprema, allí van a decidir qué es lo que pasa, porque hay que tomar una decisión en base a la ley y no en base a la política. Cosa que pareciera que en este caso en particular, esta decisión fue tomada en base a la jurisdicción y no a la política en la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, importante destacar, porque también los abogados nos lo han señalado claramente, estoy con dos abogados, pero los abogados de inmigración nos han dicho claramente, las personas que tenían TPS o parol humanitario, que hicieron una solicitud y que tienen un caso abierto en corte, no les va a caer este tipo de acciones. Es decir, que cuando salga del 9º circuito y se vuelva a ejecutar, es decir, que el gobierno lo ejecute, si esas personas tienen abierto un caso en inmigración porque pidieron asilo, porque se casaron, porque se están esto, porque pidieron otra cosa, porque hicieron una visa de inmigrante, de cualquier cosa, esas personas no van a ser removidas del país. Los que van a ser removidos son aquellos que solamente dependen única y exclusivamente del parol, de esa presencia temporal, que era por 2 años. Y se sabía que era por 2 años, luego se renovó. Así es que nosotros en aquella oportunidad que salió esto a relucir, le dijimos, busquen otras opciones que todavía tienen tiempo. Y yo creo que muchas personas, al menos de las que yo conozco, buscaron y movieron y metieron documentos nuevos en inmigración para que no fueran removidos, porque esto era una cuestión de tiempo. Bernardo, tú estuviste con nosotros en esto. Fíjate que en el marco de las decisiones que se están tomando en materia de inmigración en los Estados Unidos, que por cierto el SAR de la frontera, el señor Hosman, ha dicho, bueno, esto era lo que tenía que ocurrir, y ellos estaban esperando que se diera esto, pero también el gobierno ha llamado para que la gente se autodeporte. Y hoy presentaron unas singulares imágenes que han llamado mucho la atención. Los críticos obviamente las critican y las personas que la recibieron pues están agradecidos. 64 personas en el primer viaje de autodeportados a Honduras y a Colombia. Salió de Texas y se les entregó $1,000 y se recibió asistencia de viaje, es decir, que no pagaron los tickets para irse, y que adicionalmente a ello tienen la oportunidad de volver a los Estados Unidos de manera legal. Estas personas, estas 64 personas se fueron hoy y hubo un despliegue, como era el primero, pues les hicieron obsequios a los niños, juguetes, etcétera. Y fueron 64 personas que van a poder volver a los Estados Unidos, pero de manera legal. Esto bien interesante. No sé, Bernardo, si tienes alguna opinión sobre esto, pero ha llamado mucho la atención el tema. Adelante. Pues siempre va a ser de muy buen recibo que lo hagan voluntariamente, y cuando pues se da algún incentivo, no es que estén comprando que se tengan que ir, sino que les están colaborando para que puedan salir, porque seguramente no tienen los recursos. Entonces, a mí sí me parece que hace muy bien el Estado en facilitarles, darles las condiciones de un vuelo gratuito y entregarles ese donativo. Y desde luego, nadie allí puede impedir que las personas que hayan ingresado de una manera, cualquiera que haya sido, pues no les puede impedir que también se quieran ir voluntariamente. Y seguramente si expanden ese programa, pues pueden dar más curso rápido
a que más de un extranjero que está allí, que seguramente va a estar dentro de este grupo de los que ellos dicen 350.000, nosotros decimos que son más de 500.000, que van a ser finalmente trasladados a sus países en Sudamérica. Sí, son grupos estos que están saliendo, que son autodeportados. Ellos decidieron irse, se inscriben en una aplicación CBP Home y pues se entregan y van, ¿no? Se van. Y hoy vimos las imágenes, hay videos que las personas que quieran ampliar esta nota pues pueden ir a las redes sociales de la secretaria Kristi Noem o de Homeland Security. Ahí hay un montón de videos de gente que estaba yéndose y que estaban satisfechos porque no solamente les están dando para irse, sino que les están dando opciones para volver, pero de manera legal al país. Este tema ha sido realmente uno de los puntos que dicen, bueno, me voy y luego regreso de manera legal a través de los mecanismos que ellos están impulsando, porque se supone que lo que la administración actual quiere es que haya una inmigración ordenada y legal. Hay un tema que aquí nos están preguntando, no vamos a hablar mucho de esto hoy porque vamos a traer a un abogado de inmigración para que lo vuelva a hablar, pero hay dos cosas que creo que vale la pena aclarar. Uno, los que están siendo bajo este criterio se llaman parole y son los que poseen un permiso de quedarse en Estados Unidos por 2 años. Y vinieron con la condición temporal de quedarse en los Estados Unidos por 2 años y luego devolverse. Eso fue la figura del parol humanitario, y la de TPS tiene esas características. No es temporal, no es permanente. No te lleva a una ciudadanía, no te lleva a una residencia permanente. No, los paroles humanitarios vienen, están 2 años y se van. 2 años y se van. Eso era jurídicamente lo establecido en esa prerrogativa. Y era decisión o no del gobierno federal aumentar o no, pero inicialmente todo esto se hizo durante la administración Biden, la figura de los paroles humanitarios para traer personas de 4 países que eran Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba. Esas personas vinieron por 2 años y se regresaban al país. Los del TPS luego empezaron a migrar de un estatus para otro. De los paroles se fueron a los del TPS. Los del TPS se iban a pedir asilo. Hasta que usted no tenga asilo garantizado, granted, usted no es asilado. Usted está en solicitud de asilo. Hasta creo que fue el mes pasado, no sé si tú estás pendiente de esto, Leroy, pero el porcentaje de asilos que han sido negados desde hace prácticamente 10 años para acá, hablo del caso de los venezolanos, es muy alto. Y es muy alto porque no cumplen con los requerimientos de la ley de asilos. Por eso es muy alto, porque aquí todo el mundo llega y para decir que te está acosando Maduro y te quiere eliminar, tienes que traer una evidencia seria, y allá los venezolanos, creativísimos, se pusieron a vender evidencias que en principio parecían serias y pasaron, pero después los que revisan las evidencias se dieron cuenta que eran mentiras. Y entonces ahí fue que empezó el problema para los venezolanos, entre otras cosas. Nuestros problemas empezaron hace rato. Adelante, Leroy. Toda la razón, Maybor. Yo tengo entendido lo mismo. Acuérdate también que la inteligencia artificial ha ayudado mucho a corroborar la veracidad de esto. Yo fui un asilado. Y me otorgaron el beneficio de asilo, Dios gracias, después de la gran huelga petrolera del 2002 y el 2003. Ellos comprobaron persecución en mi persona. Yo, estando bajo la solicitud, recibí un telegrama diciendo que los principales, o sea, la comunidad de inteligencia, en otras palabras, estaba investigando la veracidad de todo lo que se alegó y se comprobó. Ahora bien, estamos hablando de ese proceso cuando nosotros los petroleros nos asaltaban en nuestras casas y la Guardia Nacional disparaba contra menores, gases lacrimógenos y balas inclusive. Y luego han venido otras capas
de gente que fue realmente íntima colaboradora, gente que estuvo involucrada en represión política, en retaliación política, y que tuvo cargos o que tuvo responsabilidades o que se benefició del gobierno chavista y pretendieron hacer un mamotreto, y por supuesto eso ha venido repitiéndose. Conozco de casos también que recibían el asilo, se metían por Cúcuta, buscaban a la familia y se la traían. Entonces toda esa situación prostituyó y le quitó seriedad al exilio venezolano, y estamos pagando las consecuencias. Bueno, pero hay mucha gente que vino a trabajar, a echarle pichón, a dar lo mejor de sí, y esas personas escucharon, muchos, espero yo, escucharon a los abogados y se fueron y buscaron otro mecanismo de estatus migratorio que no fuera el temporal, porque sabían que el temporal los obligaba a irse después de 2 años a Venezuela. Sí, es correcto. Sí. Tú eres un invitado y la invitación tiene una expiración. Había que irse y no era permanentemente, y bueno, la ley es la ley, no se cumplía antes y ahora se está cumpliendo, ese otro asunto, pero la ley es la ley. Un abrazo a todos nuestros amigos de X, al igual que de nuestras redes sociales. Nos vemos mañana, y ahora nos vamos a despedir como siempre lo hacemos, pidiéndoles que se mantengan libres y con pensamiento crítico activado, sentido común, y con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Chao, chao. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.